Amados hermanos, y shalom de paz. Dios les bendiga a todos, mis amados. Continuando con el libro, Yeshua y el tercer cielo están cerca, que ustedes lo podrán obtener en cuanto yo dé un aviso a través de mi correo. Quiero decirles, amados, que la segunda parte de este estudio breve se llama el proyecto de salvación. Vamos a dar lectura a Salmo 62, o sea, los voy a ir dando solamente mencionando para que ustedes tengan esa bendición de leerlos y escudriñarlos por su cuenta. Salmo 62:1, Hechos 4:12, Romanos 5:6-8, Efesios 1:7 y otros. Ahí está el mensaje de la salvación, amados hermanos. Dios perdió a muchos de sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Quedaron enfermos por el pecado. Pero Dios, Elohim Adonai, como un buen padre, tomó las medidas para salvarlo. Él pensó desde el cielo. La redención de la humanidad costó nada menos que el derramamiento de la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios Padre, Abba, Yeshua, llamado y conocido como Jesús, el Mesías, en muchos lugares de la tierra. Mas yo lo nombro en el idioma hebreo. Yeshua HaMashiach, su unigénito y amado Hijo, que fue enviado a la tierra, como lo corroboran los siguientes textos. Vino a rescatar lo que se había perdido. Primera de Pedro 1:18-19. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el ungido, Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El plan de salvar al hombre es un plan de amor. Juan 3:16 consistía en que Dios daba a su Hijo. El Hijo venía a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10 y daba su vida como precio de rescate por el pecador. Primera Timoteo 2:6, ver también Salmos 22 e Isaías 53:3-7. ¿Cómo Dios preparó el proyecto de salvación desde el cielo? ¿Cómo lo preparó el proyecto de salvación para el hombre? Desde el principio del Génesis, con el pecado de Adán y Eva, Dios ya planificó la salvación divina y humana. Su claro ejemplo simbólico es que Caín ofreció frutos en la tierra a Dios. Caín lo hizo con buena intención, pero a Dios, Yahweh, no le gustó su ofrenda de naturaleza material, ¿no? Sin ningún sentido, digamos, hacia el futuro, con la venida de nuestro Mesías. Mas recibió con agrado la ofrenda de Abel, que ofrendó en sacrificio el primogénito de sus ovejas. Génesis capítulo 4:3-4-5. Elohim también ofreció a su primogénito hijo. Por esto es que desde el Génesis se revela ya la muerte de Yeshua. Y podemos ver a través de varios pasajes en la Biblia cómo Dios recibía con agrado el sacrificio de los corderos. Primera Reyes 8:6 también está. Estos sacrificios de los corderos, pequeños, sanos, muy pequeños, así vino nuestro Señor, como un niño justo, santo, inocente,
Inocente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proféticamente venía anunciando el sacrificio del más puro Cordero, que es Yeshua. Los sacrificios de los corderos, amados hermanos, proféticamente anuncian eso. Dios necesitaba el sacrificio de animales a fin de que el ser humano por expiación pueda ser perdonado por el Creador, aunque algunas religiones de ultraortodoxos judíos no aceptan el sacrificio humano. E incluso algunos han quitado el libro de Isaías y especialmente no aceptan el verso 53. Levíticos 4:35 y 5:10. Cuando Adán y Eva pecaron, los animales fueron sacrificados para que Dios dé provisión de ropa a ellos. Miren ustedes. Génesis 3:21. ¿Se dan cuenta? Todo simbólico, pero les dio provisión a través de ese animal ofrecido, sacrificado, su piel, para que los cubra, los proteja, los guarde. Nuestro Señor Yeshua viene a cubrirnos, viene a protegernos. Por supuesto, vino con derramamiento de sangre. Los animales fueron sacrificados para que Dios dé provisión de ropa a ellos. Génesis 3:21, repito. Pero también Dios prefirió sacrificar los animales antes que al hombre por misericordia, y envió posteriormente a su Hijo Cordero de Dios, Yahweh, para ser sacrificado en expiación por los pecados del hombre y para redención del ser humano, para que nos limpiemos. La sangre poderosa de Yeshua tiene poder para limpiar, para purificar. La sangre esparcida de los antiguos corderos y animales. Cuando la Pascua fue para eso. Empezaba la purificación. Empezaba el conteo de las 7 semanas y un día más de los 50 días para purificarnos y para poder recibir los 10 mandamientos. En la fiesta del Shavuot que está en Levítico 23, las 7 fiestas. Tenemos que leer, tenemos que prepararnos, hermanos. Ninguna de esas fiestas pasaron. El hombre está celebrando otra fiesta del mundo, del calendario gregoriano. Pero volvamos a nuestro Creador. Él nos dio un calendario. Decimos también que posteriormente Dios mandó a su Hijo Cordero de Dios para ser sacrificado en expiación por los pecados y para redención del ser humano. Después del diluvio, Noé ofreció sacrificios de animales al Padre Elohim, siendo de olor grato al Señor. Génesis 8, 20, 21. Escudriñemos, hermanos. Génesis 8, 20, 21. También Dios ordenó al patriarca Abraham dar como sacrificio a Isaac en el monte Moriah, en Jerusalén, donde actualmente se levanta la mezquita de Omar, porque según los musulmanes, allí fue donde Abraham quiso ofrecer el sacrificio a Ismael, y éste ascendió al cielo. Clara confusión no bíblica, porque sabemos que Ismael, hijo de Agar, sierva de Abraham y Sara, no es hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue Isaac. Lamentablemente. Dios sabía por qué. Mas el islamismo cree que el hijo de Agar y de Abraham es el hijo de la promesa. Tenemos que tomar cuidado, hermanos. No pueden haber dos. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Y ese uno es nuestro Señor, que a través del sacrificio que no se dio de Isaac, se estaba apuntando también al sacrificio de Yeshua. Abraham quería mostrar su fidelidad al Señor, ofrendando a su hijo. Mas apareció un ángel que le dijo que no lo haga. Y ahí apareció un cordero, como diciendo, mira, sacrifica este cordero, que un día vendrá, que será el Señor Yeshua. Toda la Biblia es inspirada por Dios para la venida de su Hijo, desde el comienzo del Génesis. Por eso se hizo, hermano.
toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos conocimiento de la venida de nuestro Salvador. Por eso justamente cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac, como una prueba de fidelidad, Dios le detuvo y proveyó un carnero que fuera sacrificado en lugar de Isaías. Un carnero es un cordero macho, ¿no? En Génesis 22:10, 13 podemos encontrar eso también. Así también Jacob levantaba altares de sacrificio. ¿Quién fue Jacob? Después se le cambió su nombre a Israel. Es el padre de las 12 tribus. El patriarca de Israel. Uno de los 3 patriarcas. Porque primero Abraham, luego Isaac, y luego su nieto de Abraham, Jacob Israel. El proceso de sacrificio de animales alcanza su mayor altitud con la nación de Israel, que requería cierto requisito. El animal debía ser sin defecto. Y así fue nuestro Señor también. Aunque Él no es animal, ¿no? Pero es un símbolo del Cordero. Inocente, sano, sin defecto. Muy inocente. Joven. Porque murió joven. 33 años. La persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal y además darle la muerte para perdón de pecados. Así estaba en Levítico, Éxodo, Deuteronomio. De tal modo que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Estos sacrificios apuntaron todo como por profecía a la venida del Mesías. Los sacrificios antiguos que están escritos en los libros, en la Torá, estaba para el sacrificio del Mesías, que vino 3.000 años, 2.000 años en otros casos, porque hubieron muchos sacrificios todavía, y en el primer templo también. El segundo templo hubo sacrificios, pero también hubo abominación desoladora, sacrificaron hasta cerdo, carne inmunda. Eso no, está prohibido por la Torá. No podemos comer cerdo, no podemos comer carne inmunda, animales inmundos. El Señor sabe por qué los puso ahí. Tenemos que comer animales puros, pero el tema es otro. Sin embargo, el comer también es parte. El saber comer, el escuchar al Padre y obedecer es parte de la salvación, hermano. Es un proceso de la salvación. Estudiemos más la palabra. Los sacrificios cesaron porque Yeshua HaMashiach fue el último sacrificio. Ver Jeremías 31, 31, 32. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Repito, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Ellos invalidaron, no fue el Señor. El Señor no invalidó el primer pacto, lo renovó. Es como un ejemplo, ¿no? 2 personas quieren hacer un contrato, van donde un abogado y renuevan un contrato, ya sea de alquiler, de anticres, y lo renuevan. Es el mismo pacto, pero renovado, con otras cláusulas, con otros aditamentos, con otros textos que se le agregan, pero es el mismo pacto. Los mandatos de Dios están en el corazón, ya no están en 2 tablas. No importa eso, pero siguen. No están en 2 tablas de piedra, pero siguen el corazón y la mente de nosotros. Los mismos mandatos. Cambiaron, pero no cambiaron, no se modificaron en el sentido interior de nuestro espíritu. Amar sus mandamientos del Padre. Porque Yeshua no vino a borrarlos, anularlos. Lo dice en Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, dice. Aunque decían, este es un incumplidor del Shabbat. Este ha transgredido el día sábado, el día 7º día. Él no transgredió. Cuando él curaba en sábado, él lo hacía para dar reposo a la gente.
para ayudarlo a que reposen de una enfermedad de años que lo tenía postrado con mucho dolor. Les daba reposo. La gente muchas veces no entiende eso y no entendió antes también. Continuemos. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, escuchen, y no le escribiré, en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eterna. ¿Se dan cuenta? Continúan las leyes. Amados guías, amados pastores, amadas iglesias, entendamos esto. Entendámoslo bien. Las leyes no fueron abolidas. El sábado no fue abolido. Es que se está entendiendo mal. Yeshua es nuestro reposo. Es el Señor del Shabbat, el Señor del reposo. Pero no abolió la ley. Se sigue reverenciando los rituales del día sábado. Se sigue cumpliendo más que todo. De tal modo que la ley y los 10 mandamientos son eternos. Lucas 22, 19, 20 lo dice así. Y los antiguos sacrificios cesaron. Juan el Bautista describió esto cuando dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:9, uno se preguntará, ¿por qué los animales, si no hicieron mal? Si no hicieron mal alguno y fue sacrificado. ¿Comprenden, amados hermanos? ¿Por qué los animales, si no hicieron mal? Mismo Yeshua, Cordero perfecto, sin pecado ni mancha, no hizo mal alguno. ¿Qué mal hizo? ¿Qué mal? Ni mismo Pilato quería condenarlo, fue su propio pueblo, porque estaba escrito así. Porque Yeshua podía salvarse, Dios Padre le podía mandar ejércitos de ángeles para sacarlo de la cruz, pero ese era un plan divino de redención para salvarnos del pecado, para ayudarnos a purificarnos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En los antiguos sacrificios cesaron, ¿no? Juan el Bautista describió esto cuando dijo, cesaron los sacrificios de animales. Y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está claro, ¿no? Por eso vino, para quitarle el pecado. En Juan 1:21, uno se preguntará por qué los animales, si no hicieron mal, mismo Yeshua, Cordero perfecto, vuelvo a repetir, ¿no? Para que se nos quede. No repito mucho, pero sí es bueno. Es como un alumno que está estudiando para dar su examen, tiene que repetir para que se le quede en la mente y podamos entender. Cordero perfecto, sin pecado ni mancha, no hizo mal alguno. Porque por amor se dio a sí mismo con gran voluntad hacia Dios para morir y redimir al hombre de sus pecados. Yeshua nos enseñó a ser los mejores obedientes. Él obedeció al Padre. No existe redención de pecados si no hay derramamiento de sangre. Algunos siervos dicen que no les gusta el Antiguo Testamento porque hay mucha matanza de animales. Pero estas muertes eran ofrendas que lavaban el pecado de los hombres. Al venir Yeshua se terminaron con los sacrificios de animales. Dios sana las heridas. Él nos lava con su sangre. Nos purifica con su sangre derramada en la cruz. Y hace el pecado más blanco que la nieve. Si nos arrepentimos, amados hermanos, les pido, es tiempo de arrepentimiento. Arrepentíos, dice el Señor. Juan el Bautista salía en Jerusalén, visitaba otras ciudades de Israel. Arrepentíos, porque viene el Señor anunciando la venida del Señor. Ahora nosotros anunciamos la segunda venida.
y anunciamos la subida, un arrebatamiento, tal vez un rapto en la séptima trompeta. Allí estarán sus siervos fieles sobre aquel mar de cristal. Si nos arrepentimos, sí. ¿Y qué dice el oro? Y hoy tu sangre está actuando en mí, limpiando y curando mi ser. En el Antiguo Testamento, el animal sería como sustituto, moría en vez del pecador. Los sacrificios de animales anunciaron precedentemente el sacrificio de Yeshua, el Cordero inocente y perfecto que quita el pecado del mundo. Fueron profecías del sacrificio en favor nuestro. ¡Qué amor más grande! Te amamos, Señor. Te amamos. Oh Padre, qué amor más grande. No hay una persona que se haya entregado así por la humanidad, con muerte en cruz, con humillación. Yeshua se sacrificó a sí mismo por nosotros, proveyendo el perdón, y separaron los sacrificios de animales que pudieron anunciar, ilustrar y predecir el derramamiento de sangre que hizo Yeshua, nuestro ungido, nuestro Salvador, que hizo posible la expiación de pecado y la salvación para vida eterna. Por eso Él es la fuente fundamental de la salvación, amados hermanos. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta todo a su venida. Se demuestra el plan de salvación. Por eso le he titulado así, porque el Padre me dijo, me mostró también eso. Hay un plan de salvación, hubo un plan y sigue ese plan de salvación. No se ha todavía cumplido parte de las profecías de Daniel para este futuro de la venida de nuestro Señor. No se ha cumplido en parte todavía las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel, de Jeremías. Se tienen que cumplir todas. Apunta entonces a la venida, esos sacrificios de animales, la venida de nuestro Señor. Así apuntó. Para salvación del hombre por medio del Hijo de Dios. Abba, Padre. Nuestro Señor Yeshua. Y cuando Abel ofreció sacrificio de un cordero a Yahweh, el Padre le gustó su ofrenda, mientras que la de Caín no, porque era hierba verde y no simbolizaba derramamiento de sangre. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está claro? ¿Religiones? No hay religiones que salven. Es el Señor Yeshua. No hay pastores que salven. Ellos guían solamente. Los buenos pastores, porque también no hay buenos guías. No nos olvidemos que la palabra dice, ay de mis pastores que extravían a mis ovejas. De tal modo que, amados pastores, amados hermanos, amados siervos, amados predicadores, enseñen ilustrando bien, no desviando a las ovejas. Las ovejas, muchas están perdidas. Muchas están andando en los desiertos sola, esa ovejita. Pero el Señor fue por 100 ovejas, pero fue por una. Las 99 están muchas caminando solas, esparcidas en la tierra, en los 4 puntos cardinales. Las ovejas del Padre. Digo ovejas por sus hijos, sus siervos, los Efraínes, los Manasés. Si estamos enfermos, amados hermanos, podemos elegir cualquier médico, incluso cambiar de facultativo. En la enfermedad del pecado solo hay un médico que puede salvarnos. Yeshua HaMashiach, el Salvador. Somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios, mas tenemos que tener también la parte de elección de libre albedrío. Dios no quiere hacerse amar por interés. Elijámoslo por nuestra propia determinación y amor. Ningún tesoro podría pagar el don inefable de la salvación, amados. Por eso, Dios Yahweh concede la salvación gratuitamente. En Efesios 1:7 dice así,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En un próximo video voy a hablar sobre la gracia. Vamos a un poco hacer ese estudio. En Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso significa que si damos por obra un regalito, alguna comida, algo, pero y estamos, ay, yo doy bien, yo doy todo, estoy feliz porque estoy dando todo, estoy dando de mi dinero, no busquemos fama, amados hermanos. Demos por amor a Dios, sea material o espiritual, amor a Dios. Pero debemos creer en el Mesías y tener fe en su poder para salvarnos. Y Él elige a un corazón contrito y humillado. Mas la gracia no impide cumplir los mandamientos y la Torá, amados hermanos. No impide. Si alguien dice, ya por gracia soy salvo, ya el Señor me salvó, pero sigue pecando, sigue haciendo cosas que no le agradan al Señor, no va a ser salvo. Porque nuestro Dios lo dijo en la palabra, que no reinará con los pecadores. Y lo citó, ¿qué tipo de pecadores? Y ahora el Padre me muestra que no quiere ningún incircunciso, ningún pecador en el cielo, ningún impío, ningún rebelde, ningún orgulloso, ningún soberbio, ninguno que se crea más que los otros, que discrimine a los otros. Él no quiere eso, porque el cielo no se puede contaminar. El tercer cielo es un lugar puro y santo, totalmente puro y santo. Por eso la gracia se fundamenta con el cimiento del cumplimiento de los mandamientos. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor, Yeshua, Hamasía, y serás salvo tú y tu casa. Hay otros textos, amados hermanos, como 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Yeshua, Hamasía, con gloria eterna. Qué amor de nuestro Padre, qué amor de Yeshua, su Hijo. Qué paciencia, Él todo lo soporta. Y todo lo soportó, muerte en cruz, sufrimientos de una y otra forma, burlas. En Hebreos 7:25, por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él puede abrir la vida como puede abrir la muerte. Él permite la muerte. Permite la muerte de su santo y permite la muerte, la segunda muerte también. La segunda muerte es terrible, amados hermanos. Les exhorto, les pido, busquen al Señor, acéptenlo, guárdenlo en su corazón, cumplan los mandamientos, no pequen más, arrepiéntanse. Pónganse de rodillas. Si quieren llorar, lloren. Lloren con el corazón, sí. Con el corazón. Con esto se entiende que el Mesías bajó al Hades, sufrió, resucitó al tercer día de entre los muertos. Él tiene también las llaves de la vida y la muerte, amados hermanos. Me preocupa mucho lo que está pasando con muchos que se están yendo porque es un cumplimiento, ¿no? Están partiendo, incluso hermanos. Pero qué hermoso también morir en Yeshua el Salvador, es ganancia, ¿no? Es una ganancia grande. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Continúo. En 1 Corintios 15:3-4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que el Mesías, Yeshua, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tengo un video que los invito a verlo en mi canal de YouTube y inscribirse y registrarse. Cuando tuve la gracia y la bendición, nada es nuestro, de poder viajar allá, aprendí sobre la tumba vacía, la verdadera tumba. Lo tengo ese video breve en mi canal de YouTube y los invito. Regístrense para que puedan también divulgar. Yo no soy nada. ¿En qué sentido no soy nada? Soy una sierva más, pequeña sierva. A veces somos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por nuestro Señor que vino. Somos pecadores, amados hermanos. Pero busquemos la santidad. Busquemos la santidad. Y termino con Salmos 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Gracias, Padre. Termino con una oración de agradecimiento. Gracias, Padre, por este grande amor, por haber mandado a tu Hijo. No somos merecedores. Yeshua Mashiach sufrió mucho escarnio. Mas perdónanos, Padre. Nunca podemos pagarte. Va a ser difícil pagarte, Señor. Somos deudores de sus sufrimientos, de esa muerte en cruz, de esos sacrificios, de las ofrendas. Oh Padre, por tu gracia somos salvos, mas haznos merecedores a través del cumplimiento de los mandamientos, Padre. Porque sin mandato no habrá salvación, no habrá gracia, sin cumplir. Padre, llévanos a tus santos atrios, que seamos humildes, que cada día que caminemos por esta tierra, minuto a minuto, en la salida y entrada, estemos siempre en el corazón. Acuérdate de tus enfermos, de tus hijos, de los hermanos, de las congregaciones. Acuérdate y lávalos con la sangre del Cordero. Purifícalos, levántalos de su lecho para que te sirvan, para que sean siervos útiles. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones de nuestro Señor. Hasta la próxima. Shalom, amados míos.